Derecho de la propiedad intelectual. Actividad 10. Los beneficios económicos de la protección de las variedades vegetales. La legislación en protección intelectual abarca una diversidad de temas y uno de ellos es lo referente a la obtención de variedades vegetales. Quien obtiene una variedad vegetal es reconocido como creador por medio del derecho de obtentor, título diferente a la patente y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Protección Intelectual es un título sui generis, en función de que el derecho es concedido sobre la variedad obtenida, por lo que los derechos del obtentor o del titular de los derechos se ven acotados en relación con los que proporciona una patente, lo que da a las variedades vegetales cierto sentido de bien público. Un obtentor es la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y especie. El obtentor obtendrá un título, denominado título de obtentor. Este es un documento expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la que se reconoce y ampara el derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva, distinta, estable y homogénea. Por su parte, cuando se habla de una variedad vegetal, se hace referencia a la subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea. Por otra parte, y en cuanto respecta a los aspectos jurídicos, hay que recordar que en el año de 1961 surge la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en París, con la misión de conformar un sistema eficaz de protección y de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. De esta unión, como consecuencia, se genera el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, el cual se ha revisado en diferentes ocasiones como consecuencia de las condiciones de cambio tecnológico y las posibilidades que éste ofrece en el ámbito de los negocios. Concretamente, el convenio ha sufrido revisiones en los años de 1972, 1978 y 1991. Actualmente, están adheridos a él 52 países. México se une en 1997 como parte del Acta de 1978. En nuestro país se encuentran con dos ordenamientos al respecto. Uno de ellos es la Ley Federal de Variedades Vegetales. En esta ley se observará la influencia de esta mencionada acta, dado que deriva de las condiciones impuestas a los países para pertenecer a la Unión Internacional. Y en segundo lugar tenemos el reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales. Cuando hablamos de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, hay que decir que la Unión Internacional es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El convenio, como bien lo referimos, fue adoptado en París en 1961 y ha sido motivo de múltiples revisiones. La misión de la Unión Internacional es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para el beneficio de la sociedad. Cuando hablamos del requisito de una variedad vegetal, hay que concretarnos en la Ley Federal de Variedades Vegetales, en su artículo 22 y en su artículo 27. En el 22 nos señala que el requisito de una variedad tiene que ser distinción, estabilidad y homogeneidad. Por lo tanto, el artículo 27 establece en sus dos fracciones la primera, que permita que la variedad vegetal se identifique claramente, y en la segunda, que se distinga claramente de cualquier denominación que designe una variedad vegetal preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante, y no ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad vegetal o sobre la identidad y el obtentor.
Si hablamos de las ventajas competitivas del fitomejoramiento, hay que establecer que el fitomejoramiento ha contribuido de forma decisiva al incremento de la producción agrícola desde los mismos inicios de la agricultura, pero fue con el redescubrimiento de las leyes de Mendel que se instituye como ciencia y para la década de 1960 hizo posible la famosa Revolución Verde y con la creación de variedades de gran rendimiento en especie como son el maíz, el arroz, el trigo y la soya, que hicieron posible un aumento espectacular de la producción de alimentos en todo el mundo. Y por lo tanto, el fitomejoramiento se encarga de resaltar las características en las plantas para su mejor aprovechamiento. Involucra principalmente el cruzamiento. Una de sus ventajas son que tiene rendimientos altos en la producción, las plantas producidas son resistentes a las plagas y las mismas también mejoran en su capacidad de adaptación a diferentes condiciones climáticas y del suelo. También no hay que olvidar que contienen mayor contenido nutricional. Por otra parte, cuando hablamos de los incentivos del reconocimiento de ser obtentor, hay que establecer que ofrece mayores posibilidades de recuperar los costos y reunir fondos para seguir investigando. También imposibilita a los terceros a reproducir la nueva variedad y venderla a escala comercial. Si nos enfocamos a la Ley Federal de Variedades Vegetales, encontramos que tiene el ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal, da un derecho que es inalienable e imprescriptible. También surge un aprovechamiento de explotarla en forma exclusiva y de manera temporal por sí o por terceros, siempre y cuando tengan su consentimiento. Cuando se habla de las atribuciones de la autoridad competente, hay que establecer que la Ley Federal de Variedades Vegetales señala que para efectos administrativos la autoridad competente lo será el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de la República, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social. Esta Secretaría contará con las atribuciones marcadas por el artículo 3 de la Ley Federal de Variedades Vegetales y consisten en la siguiente: fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor, tramitar las solicitudes de protección de los derechos del obtentor y resolver sobre la expedición de títulos de obtentor en base a la ley y o reglamento. También expide las licencias de emergencia, expide los lineamientos para corrección de errores administrativos de los datos registrados y de los documentos expedidos. También difunde las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas. Expide las normas oficiales mexicanas que correspondan y verifica su cumplimiento. Actúa como árbitro en las resoluciones de controversias. Resuelve los recursos administrativos. Ordena y practica visitas de verificación, así como imponer sanciones. También promueve la cooperación internacional y, sobre todo, protege la biodiversidad de las variedades vegetales que son del dominio público.